TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Es un placer acompañarles de nueva cuenta. Hoy platicaremos sobre la reforma al sistema de justicia penal, lo que ahora se conoce como juicios orales. El 80% de los mexicanos desconfía de su sistema de impartición y procuración de justicia, no lo conoce. De hecho, no lo entiende y tiene muchas confusiones sobre lo que hacen las distintas instituciones. Lo que sí tiene claro es la percepción de que no funciona. En el año 2008, después de diversos intentos, pasó finalmente la reforma constitucional en esta materia y cambiamos de un sistema actual, que algunos llaman inquisitivo, pero en realidad es mixto, por el sistema acusatorio. ¿Qué nos importa a los mexicanos? Que si se aplica tal cual como es debido, como nos dicen los documentos, podamos acercarnos a la realidad que plantea el artículo 17 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Eso es lo que nosotros queremos. Vamos a platicar con nuestros especialistas sobre los pequeños, los grandes puntos de la nueva reforma. ¿Qué pasará? Esta tiene que estar lista para el 2016. ¿Cómo vamos? ¿Cuáles son los desafíos? Quédese con nosotros y, como siempre, abrimos con nuestro reportaje. Gracias, @ife.org.mx. Los juicios orales son una forma de impartición de justicia basada en audiencias, en las que las partes en controversia comparecen personalmente frente al juez con sus respectivos medios de prueba. Aunque está comprobado que esta modalidad simplifica los trámites y reduce los costos de los procesos judiciales, en nuestro país, hasta antes de la reforma constitucional de 2008, la figura pertenecía al imaginario cinematográfico. La oralidad en los juicios aporta además, y esto es lo más importante, claridad y transparencia, pues involucra de manera directa a los jueces con las pruebas de la víctima y el victimario, teniendo ambos la oportunidad de presentar sus argumentos frente al auditorio. Es una forma más participativa y democrática de impartir justicia. El primer paso para esta modernización del sistema judicial mexicano fue dado por los legisladores en el 2008 con la modificación del texto constitucional. Sigue, y la fecha límite es el 2016, hacer lo propio con los códigos, las leyes orgánicas de las Procuradurías de Justicia y de los poderes judiciales a nivel local y asegurar así igualdad jurídica para todos los habitantes de la República. A 4 años de su instauración y a la mitad del plazo de 8 años para su implementación en todo el territorio nacional, solo en Chihuahua, Morelos y el Estado de México operan de manera total, aunque ya lo hacen de manera parcial en Baja California, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Zacatecas y Yucatán. No estamos frente a un cambio menor. El nuevo modelo supone no solo una modificación a las leyes, sino a toda la estructura de justicia en el país, desde adecuar instalaciones en los juzgados hasta capacitar a jueces, ministerios públicos, peritos, abogados y, por supuesto, crear en la ciudadanía una conciencia acorde con este nuevo modelo. Se trata de tener mayor claridad y eficiencia en los procesos penales, reconocer mayores derechos para las víctimas y acusados, contar con procedimientos abreviados, evitar la corrupción y la impunidad, hacer que la justicia se pueda impartir de manera más democrática, con mayor rapidez, eficacia y transparencia.
vocesdelademocracia@ife.org.mx. Para hablar de este tema le doy la bienvenida al maestro Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, gracias por estar aquí. Mamá, muchas gracias por su invitación. Bienvenido también al maestro Arturo Luis Cosío Zazueta, abogado penalista, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Maestro, gracias. Muchas gracias. Sí, vamos a tener un programa muy interesante. Arranquemos con lo siguiente. ¿Qué debería esperar un ciudadano en una democracia de calidad de esto que está contenido en la Constitución? El derecho al acceso a la justicia. ¿Cuál es nuestra aspiración como ciudadano si tuviéramos una democracia efectiva? Maestro. Bueno, yo creo que en principio, dentro de mi personal punto de vista, se ha sobrevalorado un poquito lo que es el sistema adversarial o sistema acusatorio o el mal llamado juicio oral. Entonces, siento que está un poco sobrevaluado y que la gente tiene muchísimas esperanzas. Que a lo mejor lo que ha sucedido, por ejemplo, en Chihuahua, que ha habido ciertos golpes, ciertos fracasos, ciertos golpes que se han dado, de que no ha funcionado como la gente cree. O sea, a nosotros o a la ciudadanía se nos ha planteado como la panacea de que nos va a resolver todos los problemas. Pero, por lo pronto el acceso a la justicia. Por eso le planteo yo, cuando el ciudadano aspira a tener acceso a la justicia, en realidad, ¿qué le está pidiendo al Estado? Bueno, yo creo que fundamentalmente justicia. ¿Qué significa? Que nos provean de justicia, que nos provean de una igualdad dentro de un procedimiento, pero hasta este momento yo sigo pensando que hay una desigualdad entre la víctima con el imputado, o sea, sigue teniendo más garantías el imputado que la víctima no tiene tantos derechos dentro del propio procedimiento oral, o sea, hay ciertas limitaciones y sobre todo tenemos ahorita un problema que cada estado está haciendo su propio código y en ocasiones están variando penalidades, están variando funciones, están variando muchísimas circunstancias, que es lo que se está tratando de provocar ahorita la unificación de los códigos, porque si no va a ser otra vez el mismo problema. Y que también pensemos que el juicio oral dentro de lo que es la primera fase de la carpeta de investigación, la segunda fase, no está exenta de falta de corrupción, ¿eh? Sí, vamos a revisar cada punto de la reforma y en dónde ven las fortalezas y las debilidades. Maestro Cosío, ¿por qué considera usted que se dio el cambio? Actualmente nuestro sistema se llama mixto, entiendo bien, o es distinto al sistema acusatorio. ¿Cuáles son las deficiencias del sistema que tenemos y que operó durante décadas en México y que debido a sus fallas cambiamos al sistema que se conoce como oral? Bueno, efectivamente, estamos hablando de un sistema mixto, de corte acusatorio, incluso me permitiría yo considerar, porque tiene más características de un acusatorio que de un inquisitivo. El inquisitivo implicaría la secrecía, que no te informan ni de qué te acusan, no te puedes prácticamente defender, y no era así nuestro sistema. Nuestro sistema tiene ahorita, el tradicional, digamos, el previo a la reforma, una primera etapa de averiguación previa que integra el agente del Ministerio Público con el auxilio, con el apoyo de la policía y con los servicios periciales. Van integrando una averiguación previa en la que el Ministerio Público es la autoridad. Una autoridad que debería ser imparcial. En los hechos no lo es generalmente. ¿Por qué no lo es? Porque cuando va a ejercitar la acción penal, cuando ejercita la acción penal, se transforma en parte acusatoria. Entonces, es muy frecuente que el Ministerio Público, al integrar la averiguación, va sesgándola, pensando en lo que le va a hacer falta como acusador. De acuerdo. Y entonces no actúa con la imparcialidad que le obliga. Tenemos una policía que tampoco se ha caracterizado por el carácter científico de su trabajo. Entonces, le dicen, haz una investigación. Y lo que hacen es ir a preguntarle a alguna que otra persona, muchas veces el propio denunciante o el propio inculpado, su versión de los hechos. Hacen un informe y dicen que ya terminaron la investigación. No hay tal investigación en serio. Salvo que sea un asunto relevante, que entonces sí pueden esmerarse. Pero para el ciudadano de a pie es una investigación muy limitada. Los periciales hacen su trabajo, se tendría que hablar que algunos son muy serios, otros quizá no tanto, pero quizás el área menos controvertida de lo que es la Procuraduría, que es la que tiene a su cargo la averiguación. Hasta aquí no pertenece al Poder Judicial. No,
Estos señores están en otro ámbito. Están en el Poder Ejecutivo y la tendencia o la búsqueda es que sea un organismo autónomo. Pero hasta el momento del no Ejecutivo. lo es, pero Así depende es. del Ejecutivo. Sí. ¿En qué momento entra el Poder Judicial? Cuando el Ministerio Público tiene por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, que son los requisitos que establece la ley, ejercita la acción penal ante un juez, y es cuando el juez toma el conocimiento del asunto, volviéndose la autoridad. En ese momento el Ministerio Público se transforma en parte acusadora. Y entonces ya el juez tiene que seguir ciertos trámites para lograr la presencia, si es que no está detenida la persona, del inculpado, y poder llevar a cabo el trámite de la declaración preparatoria, donde le informa de qué se le acusa. Por eso decíamos, no es inquisitivo. Aquí le están informando lo que hay en el expediente, de qué se le acusa, sus derechos, tiene derecho a un abogado, y puede contestar el cargo. Posteriormente el juez resuelve si lo sujeta a proceso o no, y le dicta un auto de formal prisión o un auto de libertad, pensando en delitos que tengan pena privativa de libertad. El problema de ese sistema es que ya para entonces el Ministerio Público acreditó, y el juez tuvo por demostrados, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, que si pensamos en lo que se requiere para una condena, es más del 80%. Y en ese momento el inculpado tiene que iniciar una lucha titánica para tratar de derrumbar eso, que además va integrado con fe pública del Ministerio Público. Entonces, mientras no demuestre que fue ilegal, son actuaciones que prevalecen con valor probatorio pleno. A ver si estoy entendiendo bien, la figura de la presunción de inocencia no está clara en este sistema mixto. ¿A qué me refiero? Uno tiene que demostrar que es inocente y no el Ministerio Público demostrar que soy culpable. ¿Estoy entendiendo bien, doctor Barragán? Sí, efectivamente, mire, yo siempre he dudado un poquito de esta presunción de inocencia, tanto en el sistema actual como en el sistema adversarial o acusatorio. En este momento, realmente... Actual, que todavía funciona. Que en el que estamos funcionando en el mixto, no se da esa presunción, sino hay una obligación probatoria. Esto es, yo no puedo llegar y decir, soy inocente y pruébamelo, porque en ese momento van a ser 100 años de cárcel, ¿no? Entonces él tiene que ofrecer pruebas, tratar de defenderse. Pero de mi inocencia, yo tengo que demostrarlo. defenderme. Pero no tendría él, a ver, se lo pongo así, María Elena Cantú es narcotraficante, eso dice el señor del Ministerio Público. En el sistema actual, con que lo diga, yo tengo que buscar la forma de demostrar que no soy narca y no él de presentar pruebas más allá de los testigos que me señalen que yo soy narcotraficante. No, en este caso tiene que ofrecer pruebas, pero usted no puede quedarse acusado de decir, no es cierto. O sea, usted tiene la obligación también de probarlo. Mire, tenemos un caso muy especial, que es el lavado de dinero, o el llamado lavado de dinero, donde la carga de la prueba la tiene no el Ministerio Público, el que lo debe probar es el inculpado. Y la corte lo bendijo, o sea, le dice, demuéstrame, ¿de dónde sacaste ese dinero? Me lo regaló mi mamá, demuéstramelo. No, pues no tengo forma. Hay una presunción de que tú eres responsable del lavado de dinero, porque tú no lo estás demostrando. ¿Y tú, Ministerio Público, has probado algo? No necesito probarlo porque la corte ya dijo que no corresponde a mí. Entonces, aquí estamos hablando de que la carga de la prueba indebidamente, no obstante las reformas constitucionales que le corresponde al Ministerio Público, se la están trasladando al inculpado para que él sea el que lo pruebe. A su juicio, doctor, ¿por qué el cambio? ¿Cómo describiría la crisis del sistema mixto que nos llevó a cambiar al sistema acusatorio? Es que es muy relativo lo de la crisis. O sea, la realidad es que hemos tenido un mal sistema de procuración y de administración de justicia en todos niveles, fuero común, fuero federal, o sea, hemos tenido una crisis. Pero también esto es un boom que viene de Centro, Sudamérica y Norteamérica. ¿Es una tendencia mundial? Es una tendencia mundial. Ahora, al gobierno de los Estados Unidos les interesa mucho que nosotros nos adaptemos a su sistema, y Centroamérica y Sudamérica que implantar también el sistema acusatorio. ¿Por qué les interesa que México se sume a ese sistema? Para dar mayor facilidad respecto a la globalización, en función de que sea el mismo tipo de juicio, el mismo tipo de proceso, para efectos internacionales y demás. Entonces viene un boom, donde viene desde hace muchos años el decirnos, no, esto te va a resolver problemas, con esto vamos a ver, no va a haber situación, etcétera. Pero la realidad es que no es tan eficiente como nos lo están planteando.
O sea, aquí vemos, por ejemplo, dentro de nuestro propio sistema y dentro de nuestros propios códigos, por ejemplo, la intervención en algunos de una injerencia chilena, una injerencia colombiana, una injerencia angloamericana. O sea, en diversos códigos han participado diversos países que son los que nos están de alguna manera instruyendo. Pero si usted, por ejemplo, toma una clase, por ejemplo, ahorita el maestro está tomando un curso, yo tomé un curso, varios cursos con americanos y con chilenos, bueno, cambia totalmente y radicalmente como le enseña un chileno que como le enseña el sistema americano. Entonces traen un pleito en cuál va a prevalecer de los sistemas. Entonces se ha comercializado un poco el ver quién es el triunfador y se queda con el trofeo de qué sistema va a imperar. Sí, cuando el ciudadano lo que quiere es, se llame como se llame, que funcione. A ver, vamos a revisar algunos de los principios de este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que nos dicen también algunos especialistas, lo estamos revisando con nuestros invitados, que se trata de un giro de 180 grados respecto de la forma como se administraba justicia en este país. El nuevo sistema tiene una serie de principios: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Maestro Cosío, empecemos por el primero, publicidad, y por el segundo, publicidad y contradicción. ¿Qué es eso? Mire, cuando hablamos de un procedimiento penal, desde antes, no es una aportación de la reforma, se ha dicho que se tiene el derecho a ser juzgado en audiencia pública. Desafortunadamente, por la estructura que tienen los juzgados actuales, no hay lugar para el público. Ahorita por eso viene la adecuación de las instalaciones. ¿Por qué es importante la publicidad? La publicidad hay que verla en dos vertientes. Desde el punto de vista del procesado o de la persona imputada en las primeras partes del procedimiento ya judicializado, y desde el punto de vista de la sociedad. Va a ser importante desde el punto de vista del imputado esa transparencia, porque quiere decir que el Estado no va a poder hacer algo indebido en mi contra, porque tiene la lupa de la sociedad. Y la sociedad va a tener la confianza en el sistema porque está viendo lo que está haciendo el juez y está viendo cómo funciona el sistema. Eso es una cuestión que es muy importante. Insisto, no es algo que se haya aportado en 2008, ya estaba en el sistema, pero la estructura del juzgado no lo permitía. Claro. Pero es importante entonces en ese sentido, para que no se juzgue en lo oscurito, digámoslo así, y que sea abierto. Haya la seguridad para el imputado de que no va a haber algo indebido porque está frente a los ojos de la sociedad. Ahí está el juez, está el Ministerio Público, el abogado defensor, la víctima y el inculpado. ¿Y sobre contradicción qué nos dice, maestro? La contradicción es fundamental porque básicamente lo que va a permitir es que en igualdad de circunstancias se pueda rebatir todo lo que está diciendo el contrario. Es decir, uno dice, yo opino que esto debe de proceder de tal manera, el otro tiene el derecho a objetarlo y a en hacer ese lo que mismo quiera, momento. en ese mismo momento, y en ese momento se le debe de resolver la cuestión. ¿Y antes no era así? Bueno, en el mixto no es así. Se daba alguna posibilidad, sí había, nada más que era un poquito más tardado. Presenta un escrito, dese vista la parte contraria para que manifieste lo Y que a su pasaban derecho los convenga. días. Pasan los días, tampoco era algo tan tortuoso. O sea, yo quisiera pensar, en el modelo actual, un proceso en materia federal no dura más de 3 meses. Un proceso en el foro común durará a lo mejor 5 o 6 meses, sin pensar que haya amparos que vayan suspendiendo el procedimiento. Quizá a la hora de pensar en lo que va a ser la sentencia, va a ser más rápido el actual que el oral, porque cuando te vayas a juicio, entre el plazo que se da para la investigación y lo que es la tramitación cuando te toque la fecha de audiencia, puede que pase mucho más tiempo. El tema es que ahora va a ser en el mismo momento el asunto de la contradicción, o sea, las partes. Porque adelantándome un poco, está el principio de concentración. Todo debe ser en una sola audiencia. Por ejemplo, la audiencia del llamado juicio oral, la propiamente audiencia, donde se resuelve el asunto, es en un solo acto. Muy bien. Entonces se formulan alegatos, se desahogan pruebas, alegatos de cierre y se resuelve el sentido. Eso se llama concentración. Sí. ¿Qué podemos Pero nada más entender? quisiera hacer una aclaración. Sí, maestro, adelante. Esto de la concentración de una sola audiencia no significa que se termine en un día. O sea, esa audiencia puede durar 6 meses. Sí, se va continuando. De acuerdo. O sea, lo que pasa es que aquí no se difiere como en este momento, sino se continúa. O sea, por eso señalo que no es tan eficiente, porque puede tardarse, o sea, un asunto federal puede tardarse 6 meses en una sola audiencia. De acuerdo. Perdone que me No, interrumpa. muy bien, Es correcto. maestro, buenísima la acotación. Ahora, ¿qué debemos de entender por continuidad e inmediación, maestro? Que el juez esté presente.
Ah, muy bien. Que en este momento creo que es una de las fallas que tenemos, que el juez generalmente no está presente porque además en el sistema actual al mismo tiempo se están llevando 3, 4, 5, 6 audiencias y en el caso del juicio oral va a ser una sola, A hasta ver, que maestro, acabe. cuando nosotros hemos visto en la televisión a una persona que la tienen tras las rejas y alguien llega con unos papeles y le dice, a usted se le acusa por haber... ¿Quién es esa persona que le está diciendo eso? El secretario. El secretario. Normalmente. ¿Quiénes están presentes en ese momento? Bueno, debería estar presente el juez, Pero no es así. pero normalmente no está. ¿Quién está? ¿Su secretario? Su secretario de acuerdos, el mecanógrafo, el defensor y el Ministerio Público. Muy bien, pero una persona importantísima, que es la que al final va a sentenciar, no está ahí hoy. No, normalmente, o sea, a mí no me gusta generalizar y decir ningún juez acude, o sea, sí hay Normalmente. jueces que están presentes, hay jueces muy buenos que están presentes y hay otros jueces que nunca salen, De acuerdo. tanto en foro común como en foro, todavía se da más en foro federal, que usted puede pasar 6 meses en un juzgado de distrito y nunca supo quién es el juez y nunca lo recibe. O sea, en materia federal también tenemos ese mismo problema. Pero ahora ¿no? estará obligado, digamos. Tiene que estar presente, Tiene que estar presente. necesariamente. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los puntos más importantes de la reforma? Y ayúdenos a compararlo con el sistema mixto que tenemos para entender si estamos ganando o perdiendo. Uno de los puntos que destacan algunos juristas son procesos integrados en audiencias públicas. Nos dicen, ya no habrá expedientes, todo será oral y esto será ante la presencia de un juez y con ello estamos ganando. Ayúdenos a entender respecto al mixto. Ahora tenemos instalaciones adecuadas, audiencia pública con presencia del juez. A ver, en el mixto, empecemos con la averiguación previa. El Ministerio Público desahogaba una gran cantidad de pruebas y todo quedaba en las actuaciones en el expediente de la averiguación previa. Y podían ser tomos y tomos, dependiendo de los hechos y lo que fuera. Todo Eso, por escrito. Cuando consignaba, le transmitía esos documentos al juez y el juez analizaba esas actuaciones. Y de acuerdo a lo que estaba ahí en las actuaciones, determinaba si había lugar a procesar a la persona o no, previamente si giraba una orden de aprehensión en caso de que le fuera solicitada, y dictaba el auto de formal prisión. A partir del auto de formal prisión, se abre el proceso a prueba, y entonces las partes ofrecen las pruebas que se desahogan dentro de la propia etapa ante el juez, y todo va quedando en actuaciones por escrito. Después nos vamos a la etapa de conclusiones, donde las partes dicen, acuso, absuélveme, lo que sea, ya haciendo una valoración integral de todo lo que hay en el expediente frente a lo que es ya la sentencia que viene. Y el juez resuelve analizando ese expediente. En el sistema acusatorio vamos a tener una averiguación previa en la que no va a haber ese desahogo de pruebas. Las pruebas se van a desahogar hasta la audiencia del juicio. Aquí el Ministerio Público lo que va a hacer es recabar los datos de las pruebas con las que va a poder contar y va haciendo entrevista. Hace una especie de minuta, le da una intervención al perito que le da un reporte preliminar, el dictamen lo va a rendir hasta la audiencia y va integrándolo a un documento que es la carpeta de investigación. Mucho menos formalizado que lo que se tenía antes. Cuando el Ministerio Público considere que tiene los elementos para acudir ante un juez, va a acudir para pedirle una audiencia para formalizar la imputación. Si hubo detención, bueno, previo control de detención, y le informa la imputación a la persona, en este caso al justiciable, que podrá argumentar lo que quiera, y si finalmente le dictan un auto de vinculación a proceso que sustituye al de formal prisión, no vamos al proceso todavía en forma. Se le da un plazo al Ministerio Público para que concluya la averiguación, y una vez que terminó esa investigación, decida si acusa o no acusa. Si acusa, entonces abrimos la etapa intermedia en la que se va a discutir todo lo de la prueba, exclusión de prueba ilícita, si hubo una prueba anticipada que no hubiera podido esperar al juicio y se tuvo que desahogar antes, en caso de que se considere que no ameritaba, se podrá pedir que se excluya, ofrecimiento, admisión de pruebas, y una vez que se termina todo este trámite, se dicta un auto de apertura del juicio oral y entonces ya pasa a otro juez o tribunal. Y ese es uno de los cambios quizá más importantes. Primero, en el anterior, en el mixto, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad decía, es una carga en cuanto a lo que ya se probó, muy importante. Pero el mismo juez
que dictó la formal prisión y que ya dio Es por el mismo que acreditado, está en el juicio, es ¿no? el mismo que va a dictar la sentencia. Claro, que ya va siendo también juez y parte, de alguna forma. No, pero ya porque- está comprometido quizá con su Exactamente. criterio en la formal prisión. Claro, Entonces, si ya ya tiene dijo un criterio que inicial. estaban los elementos tales, quizá va a ser difícil que diga Que siempre cambie. no. Entonces ahora son dos En tipos cambio, de jueces. En el juicio oral, lo que va a tomar en cuenta el juez para vincular a proceso, es decir, ese auto de vinculación distinto a la formal prisión, es si hay datos de prueba que considera que pueden establecer que hay un hecho delictivo y que una persona lo cometió. Vamos a ver todo lo que es la prueba que se va a desahogar, y ya que quede esto para el juicio oral, ante un tribunal distinto, este va a resolver únicamente tomando en cuenta lo que se desahogue en esa audiencia, no todo lo anterior. Entonces se acaba... ¿Y esto ese es bueno? posible- Para mí es bueno porque se acaba el posible prejuzgamiento. Perfecto. Y nada más también para puntualizar, en cuanto a formal prisión y la nueva resolución, la vinculación a proceso, también hay un cambio muy importante en cuanto a la prisión preventiva. Porque antes cualquier delito que tuviera pena privativa de libertad Adentro. acarreaba la prisión Exacto. preventiva, sin perjuicio de que si no era grave podías alcanzar la libertad provisional, si el delito no era grave. Así es. Ahora no. Ahora, sí, va a ser únicamente para delitos que tengan pena privativa de libertad la prisión preventiva, pero solamente se impondrá en algunos casos. Hay en la Constitución los supuestos: homicidio, violación, O sea, lo secuestros. grave verdaderamente va a ser tras las rejas, pero si no, va a ser en libertad. Se supone que la mayoría va a ser en libertad. La mayoría Porque se incluso supone. los que no sean delincuencia organizada, violación, secuestro, si otras medidas cautelares son suficientes para asegurar la presencia del sujeto, para que no cometa daños contra la sociedad, para que no entorpezca el procedimiento, se deberá recurrir a otras medidas antes. Entonces, eso es correcto, porque si bajamos la exigencia para vincular a proceso respecto de la Sí. que era para dictar la formal prisión, Sí. pues quiere decir que va a haber mucho más vinculados a proceso. Qué bueno que no sea todos con prisión preventiva, ¿no? Así es, eso ya es un paso. Vamos a escuchar lo que nos dijeron algunos de nuestros ciudadanos sobre estos temas. ¿Cree que los juicios orales son más confiables que los escritos, es decir, que el sistema que tenemos actualmente? Y eso nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Por supuesto, porque ya hay una relación directa entre el juez y las partes que están asistiendo al juicio. Son mucho más rápidos. No. Porque los juicios orales no son confiables, porque un papel habla más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, siempre lo oral es más rápido y fluido que lo escrito. Sí, son más confiables, ¿no? Porque ahí se enfrentan las dos personas y se dicen todo de frente. Con estas autoridades corruptas en que vive México, nada es confiable cuando se trata de que una autoridad dé un laudo. Pues lo que tengo entendido es que son como el sistema de justicia de Estados Unidos, así que si van a ser juzgados tipo de Estados Unidos, puede ser que sí. Los escritos son más confiables. ¿Por qué? A mi juicio. Porque queda la prueba, mientras que en los orales yo puedo inventar cualquier cosa, como lo estoy haciendo ahora. Sí, definitivamente. Porque hay más comunicación entre las personas y el juzgado, de esa manera. Yo creo que sí, porque son presenciales. Sí, definitivamente ven uno de frente al contrario y en determinado momento se puede llegar a un acuerdo, una conciliación de manera más favorable para los clientes, ¿no? En materia oral, el acuerdo debe salir en el momento. La justicia debe ser más pronta y expedita. Debe ser mucho mejor. Podría ser más eficientes en algunos casos, porque le pueden dar más celeridad al procedimiento y puede dar una vista más amplia al juez acerca del asunto al ver a las personas cómo reaccionan. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. A ver, vamos a desmenuzar un poquito. ¿Qué opinión le merece, maestro, las expectativas de algunos de nuestros ciudadanos sobre el nuevo sistema? Bueno, yo lo que veo es un gran desánimo de la gente respecto a que no le tiene mucha confianza. ¿El que tiene? No al nuevo ni al viejo, sino no le tiene confianza al sistema. Ese es uno de los graves problemas. Ahora, ampliando un poquito de lo que dijo el maestro, recordemos que
el juicio oral es la tercera etapa del juicio adversarial, pero que la primera y segunda etapa son escritos. O sea, no todo es oral. Y el grave problema que yo encuentro ya en la parte del juicio oral es que si el Ministerio Público se equivoca y no lleva las pruebas convenientes, o la defensa no lleva las pruebas convenientes, porque como decía atinadamente el maestro, todo lo que pasó atrás no existe. De acuerdo. No existe nada. Es lo que ya se admitió y lo que se va a llevar en ese momento. Si se equivocan, que es, por ejemplo, el caso Chihuahua, del sujeto que mata a la esposa, que el Ministerio Público se confía y queda en libertad, además para mi gusto, correctamente, porque no había pruebas que acreditaran la responsabilidad del sujeto. Probablemente, si ese asunto se hubiera dado en el sistema actual, lo hubieran condenado por moral. Pero en el nuevo sistema el juez no encontró nada. Después se politizó el asunto, desgraciadamente, pero aquí estamos viendo que si no tenemos, como se señaló inicialmente, tenemos buenos jueces, buenos ministerios públicos, buenos defensores, muy buenos peritos, porque el perito ya no es el documento que llevé y ratifico. No, tengo que ir a defender mi peritaje, tengo que hablar y tengo que convencer. Y además, eso es un desafío. Pero además aquí existe ya también lo que es la pregunta y la repregunta. Entonces yo puedo destrozar un perito como defensor, puede ser un perito magnífico y haber hecho un magnífico peritaje, pero lo puedo destrozar y puedo ganar un asunto en ese momento. Lo que comentamos hace rato es más hábil hablando y preguntando que el perito mismo. Y que el Ministerio Público en un momento determinado. Una de las figuras claves y que se ha señalado como poco profesional en el sistema mixto que tenemos, maestro, es el Ministerio Público. Nos dicen que con el nuevo sistema, el Ministerio Público vamos a ir desmenuzando a las figuras, por eso me interesa abrir con el Ministerio Público, que será más profesional porque debe contar con una etapa previa de investigación, que usará ahora tecnología científica, prueba forense, y que ya no basará su acusación solo en confesiones que le pueda sacar al inculpado, o en declaraciones de testigos. La figura del Ministerio Público en el nuevo sistema acusatorio, maestro. Bueno, lo que acaba de decir también era aplicable para el anterior. El problema es que no se hacía bien. ¿Por qué el Ministerio Público falla tanto? Hay problemas de capacitación, hay problemas de sobrecarga de trabajo. Como bien decía el maestro hace rato, hay que dejar a salvo a la gente que hace bien su trabajo. En todos lados hay gente valiosa, pero desafortunadamente hay corrupción, hay incapacidad, hay una serie de cargas de trabajo que impiden que se integre bien una averiguación y además la alta exigencia que hace la ley respecto de lo que tienen que demostrar para consignar actualmente. Tenemos una policía, que no hay que olvidar a la policía, creo que es el talón de Aquiles de la reforma, porque ya con la reforma se está dando la principal carga de la investigación a la policía, será conducida por el Ministerio Público, pero entonces tenemos que tener una policía científica, y es lo que no tenemos. Muy bien. Que debería de haber sido ya desde antes, o sea, no tenía por qué cambiar el sistema para que tuviéramos una policía profesional. Los peritos, como decía el maestro, son fundamentales porque ese carácter científico lo va a dar finalmente el dictamen. El policía tendrá que tener una formación mucho más, insisto, profesionalizada y podrá llegar y preservar el lugar de los hechos, pero al final el perito, y tenemos que ver temas de cadena de custodia, que es lo que luego no es algo que se maneje. Por ejemplo, si yo vengo a recoger este vaso, yo tengo que embalarlo de una forma, tengo que conservar, preservar, etiquetar. Si se lo entrego a otra persona, tengo que tener constancia de quién lo recibió y tiene todo un manejo de esa evidencia para poder llegar y procesarla y presentarla en juicio. Si yo digo, ¿dónde dejé el vaso? Y entonces pregunto, oigan, ¿quién ya lo agarró todo el mundo el vaso? Ya lo agarró todo el vaso, todo el mundo, pues ya no tiene confiabilidad para los efectos del dictamen que se pudiera realizar. Entonces, debemos de olvidar esas imágenes en las que llegan al lugar de los hechos y los camarógrafos ya le tomaron fotografías y le arreglaron el cuerpo y le pusieron como... Ahí ya contaminaron el lugar de los hechos. ¿Ya no va a poder ocurrir esto? Tampoco debería ocurrir antes. Es que, mire, el problema está en que el sistema anterior tenía vicios de diseño, pero el problema es que no se cumplía. De acuerdo. Si se hubiera aplicado la ley, no tendríamos esa falta de credibilidad que hay en la sociedad. A ver, si le entiendo bien, maestro, ya se le exigía desde este sistema mixto
policía científica que cuidara el lugar de los hechos, que no estuvieran ahí acomodando el cuerpo los camarógrafos, y ministerios públicos profesionales. En el mixto, de acuerdo, y porque el ser humano tiende a corromperlo casi todo, no funcionó. ¿Qué nos garantiza ahora en el nuevo sistema, que se pide exactamente la misma, digamos, que sean igual de profesionales, que ahora sí lo van a hacer? Nada. Nada lo garantiza. Nada, porque yo por lo menos en este momento, hasta ahorita, en los lugares donde se está dando el nuevo sistema adversarial, como se comentó, Morelos, Estado de México. Adversarial acusatorio es el mismo sistema que estamos hablando. Muy bien. Para mí sigue exactamente igual, es la misma policía, es la misma gente que no ha tenido ninguna preparación, no es un policía investigador. Hay una especie de broma que se ha hecho siempre, decir, tenemos un Ministerio Público investigador que no investiga y un policía ministerial que no investiga, ¿no? ¿De dónde investiga? Pues su escritorio. Lo que usted no les lleve, ellos no van a salir a buscar nada, ¿no? Y nuestra policía en este momento no está capacitada. Porque también aquí es una escala. O sea, la policía preventiva, que es la que generalmente llega primero, es la que ensucia el lugar de los hechos. O sea, entra con lodo, con basura, está fumando, tira colillas. Agarra el vaso, lo usa para echar la colilla. Exacto. Ensucia todo, mueven el cuerpo, llega la mamá, lo jala, lo abraza, le ponen veladoras, le ponen esto, llega la ambulancia, le roban las alhajas, bueno, se vuelve un desorden. Cuando usted llega, pues no existe tal lugar de los hechos, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que aprender, lo que decía el maestro sobre la cadena de custodia. Tienen primero que aprender a preservar, luego que no permitir que todo el mundo entre. Es más, el Ministerio Público no debería de entrar primero. El que debe entrar primero es el perito, como se hace en Francia, como se hace en Europa. Y además, con botas, con un traje especial, con un estuche, con pinceles, con todo lo necesario, guantes, todo. Pero aquí entran y el perito viene fumando. Bueno, es un desorden, es un auténtico desorden. El nuevo sistema no garantiza un comportamiento distinto. No, porque además hay otro problema, mire. Hay un grave problema de carencia económica en los sistemas. Por ejemplo, procuradurías. Aquí tienes un tóner y tienes 1000 hojas. Oye, pero no me faltan. Es tu cómpralas. problema. Perito, oye, no tengo rollos. No hay dinero, ponlos tú. O el liquidito que hace que Exacto. no sé qué, que para la sangre tampoco lo tengo. No lo tengo. Ni siquiera les dan los instrumentos básicos. Ni siquiera para dan hacer los su documentos básicos. Entonces, nosotros vemos a los peritos que están desesperados, con una carencia absoluta de falta de presupuesto, donde no tienen una camioneta, o sea, tenemos camionetas móviles, pero vienen vacías. O sea, sacan un estuche y, ay, no tengo pincel para esto, no tengo para preservar. El plástico que se pone alrededor lo quitan y lo vuelven a enrollar porque no tienen más, porque no les dan más. Y en el nuevo sistema no están tomando en cuenta esto, profesor, no hay una inversión económica que diga, bueno, si no es que cambiemos de sistema porque vamos a cambiar de nombre o de solo palabras, implica una actitud distinta y una serie de medidas distintas. Una de ellas es los recursos, darle a la gente insumos para trabajar. Por supuesto que tiene que contemplarse, tiene que darse una capacitación, tiene que desarrollarse habilidades en el personal, destrezas, pero tiene que tenerse también el apoyo, la infraestructura, como decía el maestro, si necesitamos papel, si necesitamos tóner, si necesitamos equipo de laboratorio, necesitamos, en ocasiones no se les da mantenimiento, entonces ya no funcionan. Evidentemente, esas son carencias. Yo la esperanza que tendría un poco para que esto pudiera llegar a funcionar es que, estando esto ventilado en público en una audiencia, por ejemplo, si el juez dice, a ver, esto fue por una deficiencia de la investigación del Ministerio Público por tal cuestión, porque recordemos que el artículo 17 constitucional reformado establece que el juez deberá explicar siempre su sentencia. ¿Se entiende? La tendrá que entender la persona que está condenando o que está absolviendo. Pero de cara a la opinión pública tendrá que decir por qué sentenció así o así. Si lo hace de esa manera y hace evidente las carencias de la institución tendrá que ir reaccionando. Si ni así reacciona, entonces sí estaremos en serios problemas. Dos figuras que son muy importantes porque el tiempo está volando, la víctima y el acusado. En el sistema mixto tenemos el problema, y lo vimos por ejemplo en la película Presunto Culpable, hay problemas con los abogados, las personas que son acusadas no tienen una defensa apropiada.
Eso por un lado. Y por el lado de la víctima se dice, pues prácticamente no participa. En el nuevo sistema, ¿qué pasa con la víctima y su seguridad? Los argumentos de la propia víctima y qué pasa con el tema del acusado y el tema de la inocencia o el principio de presunto inocente. Bueno, presunto inocente es un tema que es aparte, es un documental, evidentemente de denuncia, será muy tendencioso. La película. Sí, la película. ¿Qué pasa ahora con la víctima y el acusado? Tiene muchas cosas que criticar, entonces yo no lo tomaría como referente, pero ¿cuál es la situación? Decía el maestro, siempre ha tenido más derechos el inculpado que la víctima. Y esto tiene una razón de ser. El que está enfrentando la mayor problemática, el que tiene la posible consecuencia más grave de ese procedimiento, es el inculpado. Entonces tenemos que darle todos los instrumentos que requiera para asegurar que hubo un debido proceso. Exacto. Eso no quiere decir que dejemos abandonada a la víctima. La víctima es la primera a la que ya se le falló porque el sistema de seguridad pública no funcionó. Claro. El Estado tiene la obligación de dar seguridad. No se dio, ya lo afectaron, primero no hay que sobrevictimizarlo. Se han dado una serie de reformas en la Constitución y en los códigos para dar y proteger mayores derechos a las víctimas, pero han sido pocos y creo que el problema es que no se han respetado ni siquiera. Tradicionalmente se dice tiene derecho a que se le informe de la situación jurídica del asunto, de su caso, a que se reciban pruebas, a coadyuvar con el Ministerio Público, a la reparación del daño, a recibir atención médica y psicológica de urgencia. Esos eran los que estaban incluso en la Constitución básicamente antes de 2008, ya en el apartado B del artículo 20, no ser careado cuando es menor de edad, pasivo de violación o secuestro. Con la reforma de 2008 se amplía un poco el catálogo. En materia de derechos para la víctima. Se supone que se le tendrá que tomar en cuenta, por ejemplo, si va a haber una salida alterna, va a haber una suspensión del proceso a prueba, una condicional, va a haber algún acuerdo, pues, tendrá que dar su visto bueno. Evidentemente, no sabemos si se va a respetar, porque tradicionalmente es de los problemas. La ley ya nos decía antes, tiene derecho a hacer uso de la palabra y a ofrecer pruebas en las mismas condiciones que los defensores. Y no lo dejaban hablar porque todo tenía que ser a través del Ministerio Público. Entonces, hay que ver cómo se va aplicando esto, pero ya tiene mayores derechos, incluyendo la posibilidad, en los casos que diga la ley,